sí, con diferencia. Y aparte, básicamente porque es la que más gasta de todos, es la más importante y sobre todo es la más apreciada y la que afecta en intensidad y en número a un mayor número de personas, porque les afecta a muchas personas y les afecta de una forma muy intensa porque dependen totalmente de esa pensión para subsistir, ¿no? A diferencia de otros aspectos del Estado social que digamos que puedes buscar alternativas. Aquí digamos estás digamos dependiendo casi íntegramente y en tus años más débiles de una prestación estatal, sin que tú puedas tomar decisiones al respecto. Sí, es un impuesto perfecto porque es aplaudido. A ver, yo el sistema de pensiones no lo veo así como una medida social que toma Bismarck en su momento, como piensan muchas personas, o que toma Franklin Delano Roosevelt en su momento, ¿no? Pues para ayudar yo lo veo como un impuesto al trabajo dulcificado con la esperanza futura de una pensión incierta. Incierta en el sentido que no se sabe ni cuándo va a cobrar, ni cuánto va a cobrar. ¿Por qué digo eso? Porque las leyes que afectan a las pensiones o las regulaciones que afectan a las pensiones están siendo modificados continuamente. De hecho, yo en mi vida laboral ya viví 3 cambios de pensiones. Yo cuando empecé a trabajar me dijeron 65 años, ahora me dicen 67 o me dicen 70. Bueno, en mi caso es distinto, ¿no? Pero me dijeron 65 o 67. Me dijeron que el cómputo era de 15 años, ahora va a ser de toda la vida laboral. Me están cambiando las condiciones a lo largo de toda mi vida laboral. Entonces, es una prestación incierta, no en el sentido de que no vaya a cobrar una pensión, que sí que cobrará una pensión. Eso también lo digo bien claro, que las pensiones se van a pagar por la cuenta que le trae al gobierno, para que no sé ni cuánto, ni cuándo exactamente, ¿no? Y eso dificulta la previsión. Entonces, es un impuesto perfecto porque no se percibe como un impuesto, se percibe como una especie de ahorro, ¿no? Se percibe como una especie de que tú cotizas una especie de caja. Y esa caja pues tienes ahí como una especie de dinero guardado para cuando te jubiles. Es una especie de imaginario, ¿no? Que tú cotizaste, tienes derecho a eso que cotizaste, ¿no? Sin darse cuenta. Pero por eso digo, es un impuesto que recauda, pero que no es percibido como un impuesto, sino como una cotización al futuro. Pero mientras tanto, esas cotizaciones sí que son gastadas y sí que operan a todos los efectos como un impuesto. ¿Por qué? Porque todo el dinero va para la caja común. El gran artificio que hizo Roosevelt, como hizo Franco en su momento en España, cuando por esta cosa, es crear la ficción de que hay una cuenta aparte, ¿no? Que hay un Instituto Nacional de la Seguridad Social aparte, que tiene sus cuentas apartes y que es sostenible o que no es sostenible dependiendo de las aportaciones. Todo va para el Estado. Y cuando hay un déficit, sale del Estado para cubrirlo, como llevamos 4 años, pero cuando había superávit, ese superávit iba para el Estado común, para una caja común. Simplemente es un artificio contable. Entonces, si dice que es sostenible o no es sostenible, según lo que haya allí en esa caja, igual que se crean estos artificios del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ¿no? Pero muy sostenible, de hecho, la libertad. Es que era un impuesto, era para recaudar. ¿Qué pasa? Que al ser un impuesto permanente en el tiempo, cambiaron las bases demográficas y ahora en vez de recaudar, pues cuesta. Pero es que se hizo para recaudar. Y es una cosa, es un impuesto ideal, es un impuesto que me ha recaudado mucho, porque lleva una parte sustancial de las rentas laborales. Y eran muchos a pagar y pocos a cobrar y por poco tiempo. Entonces es un impuesto, supongo que lo calculó, lo inventaron, que son Bismarck o Roosevelt. De hecho, el sistema de Franco coge bastantes puntos del de Roosevelt, o sea, en el modelo. Pues lo idearon bastante bien, es un impuesto bastante, porque no se percibe como tal. Aunque al principio hubo resistencia, además se vende como un seguro. El propio nombre ya lo dice, ¿no? Es seguridad social, o sea, busca la retórica del seguro como si fuera un seguro de vejez. Como esto hubo un pleito creo que fueron los Amis, ¿no? Fueron los Amis que se negaban a... Los Amis creo que ellos pueden pagar impuestos, pero no pueden asegurarse, porque solo Dios proveerá, es lo que ellos usan, ¿no? Entonces no pueden asegurarse. Entonces, si decían que era un seguro, se negaban, porque son muy tercos, y se negaban, y hubo requisas y cosas por el estilo, hasta que fueron a pleito y les demostraron que no era un seguro, porque no es un seguro, porque no hay nada asegurado, más que una vaga pensión. Nunca se ha investigado, ¿no?, cómo el sistema de pensiones frenó la evolución de otros sistemas de prestación social, ¿no? Primero estaba la primera forma de prestación social o de atención a los ancianos y a cosas por el estilo, siempre fueron las familias. Era una especie de pacto intergeneracional en que los
A ti te cuidaban de crío y después tú cuidabas a tus padres cuando eran ancianos. Eso es la familia, y después había sistemas de familia probablemente fueran más extensas, entonces había una red más grande de ayudas y apoyos que puede haber hoy. Entonces la familia es la primera, para eso son las funciones de la familia. Pero después están, por ejemplo, todas las iglesias y religiones organizadas, ¿no? Que todas ellas tienen un sistema de atención social, casi todas ellas. Por ejemplo, estamos en un edificio, grabando esto, que era un antiguo hospital de la iglesia que atendía a los ancianos. Pues ustedes van por las zonas viejas de sus ciudades y encuentran un montón de edificios que tenían esas funciones, y en Santiago pueden encontrar una calle de las orfas, de las huérfanas, ¿no? que tenía sus edificios para cuidar a los desvalidos, etcétera, con los medios de la época. Es decir, que antes era muy tal, sí, claro que era muy mísero y todo, pero todo era mísero hace 300 años, no solo la asistencia, ¿no? Entonces, pero aún así se buscaba la forma de atender, se entendía que había ese deber. Entonces había las masonerías, también, por ejemplo, todo en general, Rotarios, Leones, todo este tipo de instituciones también tienen una función social. Todas las organizaciones tipo ONG, tipo la Cruz Roja, que fue la primera, y todas las que siguen después, también pueden establecer sistemas de este estilo. Pero después tenemos, por ejemplo, incluso para todo lo que son formas de caridad, digamos, de mercado, ¿no? Una de las funciones del mercado, que es la de suministrar bienes, y yo creo que una parte de los avances de las técnicas de mercado, por ejemplo, de los seguros, se deben también a esta sensación de prever para el futuro, de pensar para el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos todo el desarrollo de las perpetuidades, de las rentas perpetuas, por ejemplo, ¿no? Que son sistemas financieros pues, para garantizar rentas pues, a personas desvalidas que se pueden comprar o se pueden ahorrar, ¿no? Todos los sistemas de seguros y de previsión, este tipo de fórmulas, fueron desarrolladas. Y buena parte del sistema capitalista está orientado a prever cara a necesidades futuras. Y después también hay una cosa que me gusta mucho enfatizar, por ejemplo, el papel que tuvieron los sindicatos en su momento. Los sindicatos ahora son sindicatos de clase, pero no siempre fueron sindicatos de clase, en el sentido de que pues, su objetivo último era pues, conseguir, por ejemplo, un cambio de régimen político en el país, ¿no? Los sindicatos siempre tuvieron una función también de asistencia a sus trabajadores, incluso los de clase tuvieron esa función también, aunque la descuidaron un poco. Y, por ejemplo, los sindicatos organizaban mutuas. Los sindicatos y la sociedad civil, ¿no? Pero organizaban mutuas. Mutuas, por ejemplo, para viudedad, mutuas para prever la jubilación, etc. Recordemos que la jubilación antes de aparecer este sistema era muy incierta porque la gente duraba relativamente poco. O sea, se jubilaba muy tarde y sobrevivía relativamente pocos años. Pero aún así había sistemas de mutualidades, pues, de salud, de viudedad, o por ejemplo, incluso de pensiones, sistemas de ahorro mutualizados, o sistemas de prestaciones mutualizados, aunque eran en los nombres, mutuas, igualatorios, eran sistemas de este estilo que existían en el sistema español, que después lentamente fueron desapareciendo. Entonces tenemos una institución, pero esos sindicatos, por ejemplo, promovían viviendas, promovían economatos, ¿no? Formaban a los trabajadores, que es una función que muchas veces se olvida, que también fue sustituida, no solo, digamos, el sistema privado, el sistema capitalista, sino que el propio sistema sindical, basado en este tipo de métodos, también suministraba apoyo a los débiles y a los jubilados. Claro, se podían establecer todo ese tipo de cosas. Y después hay todo un tipo de figuras, por ejemplo, en los sitios agrarios había pactos sucesorios. Yo soy solo, no tengo nadie que me cuide. Pues pacto con una persona, por ejemplo, le cedo mi propiedad, una granja o así, a cambio de un matrimonio joven o a una gente joven que me cuide. Y después se queda con la propiedad. No, no tiene por qué ser solo en renta monetaria, sino que había pactos como de cuidados o familiares. En el derecho civil gallego, por ejemplo, pues quien cuida de los ancianos pues se queda con la vivienda principal, etc. Había una serie de normas previstas para ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Este problema empieza a preocupar ahora que vivimos mucho tiempo. Pero, repito, se impidió el desarrollo de estos sistemas de previsión. Pero recordemos que hasta los años 60, por ejemplo, si no recuerdo mal, las pensiones en tiempos de la República, por ejemplo, no estaban muy generalizadas, las tenían los funcionarios, pero las tenían con sistemas de capitalización, no con sistemas de reparto. El reparto es un invento de Franco. Bueno, de Franco no, de otros países, ¿no? Pero es a imitación de otros modelos, ¿no? Pero en España es un invento de Franco. Digo que se inhibió con esta tradición de la innovación que se estaba haciendo todo en el ámbito de la prestación social. Que la estaba abaratando, la estaba mejorando y la estaba haciendo muy buena. Pero eso todo se frenó. Es que es perfecto. Por un lado,
haces como que atiendes a las clases trabajadoras, ¿no? También le das una prestación, pero es un negocio muy, muy goloso, ¿no? Digamos que vio una oportunidad ahí, antes a lo mejor que la vieron otros, vio una oportunidad ahí de satisfacer primero una demanda de personas, efectivamente. Porque el miedo humano que tenemos todos es el miedo incluso a tener unos ahorros, ¿no? Y que se agoten antes de fallecer. O sea, de quedarnos sin ahorros, sin dinero, antes de fallecer. Por eso la idea de una prestación continua tuvo mucho éxito, ¿no? Y yo creo que eso también fue muy aplaudido en su momento. Pero repito, el beneficio para él fue enorme. No estoy en la mente de Bismarck ni de sus asesores. Pero conociendo al individuo, muy bueno, no... Muy buena, porque después, claro, mucho proteger a los obreros, pero después mandaban a las guerras en masa. Entonces, es decir, que no era así tampoco, que los quisieran, que le tuvieran mucho cariño a la vida de sus trabajadores. Intuyo que vio en la oportunidad. Además, es una oportunidad fácilmente vendible. Y aparte que contribuye a desactivar también el socialismo en su momento, el incipiente socialismo en su momento. O sea, lo hizo, fue muy astuto, porque Bismarck dicen que era muy malo, dicen los biógrafos, pero no era estúpido, era un señor muy inteligente para estas cosas. Y Roosevelt también imitó el sistema. Sí, acabó con el sistema de capitalización, bueno, acabó lentamente con ese sistema, impuso este sistema, pero también impuso un sistema de salud, que es un sistema parecido. Muchas veces se entra solo en las pensiones y no se ve que todo el sistema es de la misma naturaleza. Por lo menos puso las bases. Y la vivienda también, no optó por sistemas de mercado. O sea, no, a diferencia de lo que se piensa, no, y muy o sea, bueno, esto puede ser fuera del tema, ¿no? Pero yo creo que él no quería estas reformas del 59. De hecho, las hizo a regañadientes, ¿no? Después le salieron bien, ¿no? Pero no le gustaba mucho, no era muy partidario de los mercados, ni de este tipo de instituciones, ni del capitalismo. Más bien quería una especie de paternalismo, ¿no? Y pues el diseño de su sistema está inspirado en esto. El de la vivienda, el de la sanidad y el de la... O sea, no optó por sistemas privados y lo sustituyó. Que podía perfectamente haber evolucionado así. Sí. Y por lo mismo, yo creo que también buena parte de la estabilidad del régimen se la debe a eso. Que consiguió con otras cosas desactivar, porque al principio tiene muy buena venta, incluso porque al principio, como se ve en el caso americano, las primeras pensiones que se dan, por ejemplo, son muy generosas en relación a lo cotizado. Por ejemplo, Ida Mae Fuller, siempre lo acuerdo de memoria, fue la primera pensionista americana, ¿no? Entonces, cotizó muy poco tiempo, pero le dieron una pensión fácilmente. Al principio eran fáciles para atraer a la gente del sistema, que no se revelaban, las concedían muy fácilmente. Y vivió muchos años, creo casi hasta los 100 años, cobrando una pensión, cotizando mejor un año o dos. Entonces, claro, se vendía como mirar qué buenos somos, que este sistema más bueno, pagando un poquito, etc. Y los tiempos de Franco, según cuentan, pues y al principio sí se llegaban a comprar pensiones. Había cierta corrupción con ese tipo de cosas y con determinados contactos podías comprar una pensión. Pero el problema es que la principal fuente de ahorro de las personas era ahorrar para su vejez, bien sea en forma de tener dinero o bien comprar algún activo que le permitiese sostenerse, por ejemplo, comprar una vivienda para vivir en ella o para alquilarla o sobre todo para liberarse de deudas, que es otro aspecto muy interesante, ¿no? Pero la idea es, claro, tú antes no tenías nada asegurado, entonces tienes que depender de ti mismo. Pues que ahora te lo garantizan, te lo aseguran, casi sin quererlo, porque hay pensiones no contributivas, ¿no? O sea, literalmente, digamos que te están protegiendo. De la forma, entonces, ¿para qué vas a preocuparte del futuro? Sobre todo del futuro a largo plazo, no a corto plazo, ¿no? Claro, eso descapitaliza las sociedades, porque el ahorro para las pensiones es el mejor ahorro, porque es un ahorro a largo plazo que permite capitalizar y diseñar a largo plazo la formación de capital de un país, ¿no? Frente al ahorro más a corto plazo. Entonces, es el ahorro ideal, pero claro, lo desincentivas por completo. Pero eso también no solo son las personas. Por ejemplo, el dinero barato de los bancos centrales, cuando uno estudia, por ejemplo, la historia del crédito al consumo, o cómo cuando antes, por ejemplo, para comprar un coche, la persona ahorraba primero y había planes de ahorro. Por ejemplo, la Casa Ford tenía un plan de ahorro de que tú, por ejemplo, ahorrabas, no sé cuánto era, ponte 100 euros al mes durante X años, y al cabo de X años te daban el coche. Pero digamos que el interés trabajaba para ti. Y en cambio, cuando llegó el dinero barato de los bancos centrales, empezó al revés.
no tienes coche, compra ahora y págalo al revés. Eso desincentiva mucho el ahorro y desincentiva mucho. Si tú además no tienes un incentivo para ahorrar serio, estás cubierto, digamos, por la sanidad, estás cubierto en lo que se llama las pensiones, el incentivo se desarrolla mucho. Porque claro, pues, se pierden los hábitos que crearon una sociedad capitalista. Porque la sociedad se descapitaliza, en el sentido de que no es capaz de generar ahorro y no es capaz de generar, pues, de financiar proyectos productivos a largo plazo, ni de renovar su stock de capital. ¿No? Pues España en otros aspectos es más atrasada que otros países. Tiene algo de piramidal, pero no es un esquema de Ponzi, o de Baldomero Arrarra, o de Doña Branca, banquera do povo, ¿no? Que tamén aquí en Portugal un escándalo moi así. Non só Doña Baldomero. Porque Ponzi non pode obligar a los clientes a comprar el producto. En cambio, a Seguridad Social, sí. Digamos que todo español que trabaje tiene que pagar, aunque decida tener un sistema privado, tiene que cotizar a la Seguridad Social. Entonces, es una ventaja que no tenía Doña Baldomera. Entonces, en ese aspecto puede... Por eso digo que depende de la base económica del país. Entonces, no es exactamente un esquema... O sea, tiene algo de eso, depende de que haya una base demográfica para financiar eso. Y la base demográfica está cambiando, ¿no? Que es lo que le pasa a los esquemas de Ponzi. Pero no es exactamente un esquema de Ponzi. El esquema de Ponzi era voluntario, por lo menos. Eso, como dije antes, lo inventó Roosevelt. Y creó la idea de que hay una hucha de las pensiones. Hay como un dinero allí guardado y como un cerdito, una hucha, y que el gobierno cuando no tiene, pues va sacando de allí. A ver, esa hucha de las pensiones, en su momento, ¿cuál es la cartera de una hucha de las pensiones? ¿Qué tiene en cartera esa hucha? Para que la gente piense que es un cerdito lleno de billetes. ¿Pero qué tiene en cartera? A día de hoy tiene títulos de deuda del Estado español. O sea, antes tenía alguna deuda holandesa o tenía alguna deuda francesa, pero básicamente tiene títulos de deuda del Estado español. Esto es. El Estado español, Aznar o Zapatero, que fueron los que más dotaron, dota tantos miles de millones de euros al fondo. ¿Vale? ¿Y el fondo qué hace con ese dinero? Pues compra títulos de deuda y le devuelve el dinero al que lo puso. Y a cambio tiene unos títulos de deuda que rinden intereses, sí, pero los intereses pagados con más títulos de deuda. Como en Estados Unidos. Eso lo copiaron de allí. Pero la idea de esto, entonces, realmente no hay nada. Es una deuda simplemente que no hay que servir, que no hay que pagarle interés. Cuando se habla de quitar del cerdito, de la hucha, lo que haces es vender esa deuda, supongo, en un mercado secundario. Y la única diferencia es que ahora tienes que pagarle intereses a esa deuda. Pero nunca hubo nada en esa hucha. Ese dinero ya está gastado también. Salvo en los años en que tenían algo de deuda de otros países, pero eso duró relativamente poco. Pero si se fijan en esta crisis, yo lo iba siguiendo, a medida que el fondo de pensiones pues tiene los estatutos que tienen que tener deuda de una determinada calidad. Pero me hacía gracia, porque a medida que iba degradándose en la crisis, ustedes no sé si se acordarán, que iba degradándose la crisis española, así, iban cambiando con decretos la calidad de la deuda que podía tener el fondo de pensiones, para que pudiera seguir teniendo. Pero básicamente no hay gran problema en esa lucha, porque nunca existió tal lucha. Que pasa que las pensiones españolas son relativamente generosas actuarialmente. No que sean generosas, que no son pensiones altas, no estoy diciendo que sean pensiones altas, son pensiones bajas, pero son altas en relación a lo cotizado. Es decir, con lo cotizado en una vida laboral seguramente no se compraba ese tipo de pensión. En ese aspecto son más generosas actualmente las pensiones bajas que las pensiones altas. ¿No? Eso es lo que estoy diciendo, no que sean generosas, para nada son generosas, ¿no? Serían más generosas probablemente en un sistema de capitalización, pero el sistema de capitalización también hay que decir que el sistema de capitalización tiene que ser también con un ahorro elevado. La gente se está quejando, por ejemplo, del sistema chileno, que las pensiones ahora son muy bajas, pero las pensiones chilenas son con una retención del 10%. En cambio, las otras son del 36%. A los chilenos que le retuvieron el 30 y tantos por ciento tienen una pensión mejor que la nuestra. Pero cuidado, hay que decirlo también así, ¿eh? Tiene que ser con el mismo nivel de retención la misma cosa, si no la pensión también es difícil de sostener. Pero digo, lo que dicen los estudios que leí es que es generosa en relación a lo cotizado. Normalmente las pensiones mínimas siempre son las que más suben en relación a las otras, ¿no? Y normalmente como hay un mínimo, aunque no des para ese mínimo con la cotización, te dan el mínimo. En ese aspecto sí que son generosas relativamente. Relativamente, repito, que son de poca cuantía, pero en relación a lo cotizado pueden ser más beneficiosas, digamos. Había que hacer los cálculos.
paga siempre el trabajador. Eso está claro. Cuando un empresario hace el cálculo de cuánto le cuesta un trabajador, cuenta todos los costes, incluido la higiene, la seguridad, etcétera, todas las vacaciones, entonces lo suma a nivel global y después lo divide. Lo va a decir, hay que darle tanto para las pensiones, hay que darle tanto para la higiene, hay que darle tanto para el pago de vacaciones, así, pues simplemente, pero él calcula un monto, a lo mejor probablemente anual, no sé, pero un cálculo anual de cuánto le va a producir el trabajador y después lo divide. Entonces no lo paga el trabajador, no lo paga el empresario, lo paga siempre el trabajador, que solo le traen del sueldo. Pero es muy astuto también esa forma. Además que no se enseña, no se explicita. Igual que el IRPF es invento de Milton Friedman, la idea de cobrarlo en el sueldo. Porque antes se pagaba todo junto, al final de año, toda la gente protestaba. Pero es que Milton Friedman dijo, no, cobrarlo en la nómina, descontarlo ya antes. Y así la gente ahora mucha gente piensa que lo que cobra 1.200, que es 1.200 y es lo que cobra. No, usted cobra 1.500 y le quitaron antes esto. Y eso no se dice tampoco. Y le quitan el IRPF aún se dice, pero de lo otro no se dice cuánto le quitaron. No, eso es inevitable. Martin Feldstein también hizo un estudio sobre esto. Hay una generación que se tiene que fastidiar. No, es que no hay fórmula mágica. ¿Qué pasa? Puede hacerse... Es todo muy políticamente incorrecto. Primero, cualquier cambio en esto o es una situación catastrófica o políticamente no es admisible. No es admisible. Ya las medidas cautas de recorte de las pensiones, indexándolas un poco por debajo del IRPF, del IPC, porque la idea supongo que era incrementar las pensiones un poco menos, un punto y pico menos que el IPC. Eso a corto plazo no se nota, pero interés compuesto se va notando, ¿no? O sea, a 20 o 30 años, si usted reduce un 1 y pico todos los años, una pensión acaba a unos 75, me parece que era, acaba siendo una suma importante, a lo mejor un cuarto, no hizo los números, ¿no? Pero un 20%, 30%, 40% menos de pensión, y van con ese tipo de cosas. Y retrasar las pensiones, por ejemplo, 2 años, equivale a reducir la masa de pensiones un 10%. La supervivencia de una pensión, creo que son como 20 años a día de hoy. Si le quita 2, es como reducir 10%, poner 2 años más a cotizar a esa persona y 2 menos a cobrar, ¿no? Entonces iban haciendo ese tipo de recortes. Pero claro, incluso llega un gobierno distinto y digamos, esos recortes lentos, pero pausados, los elimina. Ya vuelven otra vez a indexar la pensión al IPC. A ver, si no quedara más remedio, tiene que haber una especie de... Y esperemos que no venga tampoco. A ver, porque lo primero, ahora hay que decirlo, lo que quiero garantizar que las personas cobren, es decir, tampoco vamos a pensar aquí que es lo primero y principal. Cualquier alternativa tiene que garantizar que estas personas más o menos sigan cobrando lo que están cobrando. Si no, también son las personas más débiles y no se les dio opción de escoger, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, por ejemplo, en esta crisis algunos países sufrieron mucho con las pensiones. En Grecia y Portugal se recortaron mucho. Supongo que ahí podría ser una buena base, que esperemos que no pase, pero supongo que en una situación de este estilo es cuando se podría hacer un cambio. Pero de todas formas, es bueno saber que las pensiones, esa generosidad probablemente se acabe en el futuro. Repito, las pensiones van a seguir siendo pagadas, pero no van a ser probablemente tan generosas como son ahora. Generosas en el sentido de que tenemos, por ejemplo, una tasa de sustitución del 80%. Y probablemente vayan bajándola un poco menos. Y muchas personas tienen que aprender a prever el futuro y a pensar en ese tipo de previsiones, que ahorren, que busquen. Sobre todo también otra cosa muy importante, que reduzcan gastos. ¿No? Es bueno llegar a la jubilación con la casa comprada o sin gastos. Porque a veces se discute esto de que si comprar una casa o vivir de alquiler, ¿vale? Y si desde el punto de vista puramente económico puede ser que no sea racional comprar una casa, ¿no? Pero comprar una casa llegan a la jubilación, que cuando son más débiles precisamente en una situación de mucha más fuerza que los que están alquilados, por ejemplo. Y eso es una forma de previsión también, aunque no sea exactamente, si vamos a mirar al céntimo, la inversión económicamente más real. Pero estás pensando que los últimos años de tu vida es una preocupación que te quitas de encima, que además que puedes monetizarla después. Y es fácil monetizar y seguramente es un valor que probablemente se deprecie menos que, por ejemplo, que el propio dinero o otro tipo de cosas. Digamos que es más... Entonces no es mala idea lo que hacen muchas personas, ¿no?
de pensar también en el ladrillo como fórmula de jubilación, aunque sé que actuarialmente o económicamente no es la fórmula más correcta. Entonces es una forma, y liberarse de gastos, ¿no? Llegar a esa edad de jubilación con una renta, con una cosa, con pocos gastos. No, el problema es enorme y ahora está organizada y pide más. Y yo entiendo, cobran poco, pero piden más. Pero el problema es hay que decir también que hay que ver si lo que piden se puede dar o no, sin arruinar precisamente lo que los mantiene, ¿no? Si por subir más destruyen la base económica del país, ¿de qué van a cobrar los pensionistas? O sea, los pensionistas en este aspecto dependen de la riqueza global del país. Si el país es rico, los pensionistas están bien tratados. Si el país es pobre o se empobrece, pues acabarán cobrando muy poco. Se quiera o no se quiera. Es así igual que si un país es rico tiene buena sanidad y un país pobre no la tiene. Es así de simple. Pero es importante no destruir la base económica del país. Aunque yo entiendo las demandas del pensionista también. Entiendo que cobra poco y las pensiones son bajas para vivir en el mundo que vivimos. Sobre todo en las ciudades grandes.